Gracias, doctor Rodrigo Ramos. Viene de Guadalajara a hacer esta presentación y nos anima mucho que sea miembro de nuestra Academia Nacional de Medicina. Muchas gracias, muy buenas tardes. Tengan todas las personas que nos acompañan. Saludo respetuosamente a las personas que integran este presidium y desde luego me uno al beneplácito de la bienvenida de la doctora Wöpem al seno de esta distinguida sociedad. En los próximos minutos me referiré a algunos aspectos conceptuales que vinculan la ética, la bioética, pero con un tema innovador que forma parte ya de lo cotidiano y que no es exclusivo del área de biomedicina. Las redes de inteligencia, las consideraciones biomédicas, el valor del algoritmo en términos de su conexión con la salud mental y la bioética. Esta presentación no representa conflicto de interés de ninguna índole y ninguno de sus contenidos fueron elaborados bajo estrategias de inteligencia artificial o chats generadores de este tipo de información. Un punto fundamental para entender la versión visual, la visión de la neurociencia cognitiva desde la perspectiva de la inteligencia, reside justamente en ubicar la visión del rol que tiene la corteza cerebral en términos evolutivos, ya visto desde la perspectiva del arte, en donde la creación del hombre se ha vinculado con la creación de los procesos de cognición y emoción. Y cada uno de estos elementos representan la evolución no solamente adaptativa en términos darwinianos, sino de cómo hemos ido incorporando nuevos lenguajes y nuevas estrategias cuando se trata justamente de una de las especies que tienen el sistema de lenguaje más desarrollado comparado con ninguna otra. No obstante, hay que advertir que eso no ha sido una garantía para entendernos, pero al menos seguimos intentando con nuevos códigos para transitar desde los códigos convencionales evolutivos hasta los códigos QR que se han convertido en unos de nuestros datos somatométricos directamente y que no forman parte de nuestra identidad. La imitación sigue siendo un elemento fundamental para los procesos de aprendizaje y aún así esto no necesariamente involucra que se constituyan códigos o redes digitales que pueden explicar totalmente lo que representa estas capacidades de elección. Hoy un primate puede aprender a manejar un dispositivo inteligente, entre comillas. Insisto con mis alumnos que un dispositivo inteligente no garantiza un uso inteligente. Y esto es lo que representa uno de los primeros puntos diferenciales para llegar a esta imagen del cultivo en donde el sistema neuronal sigue representando a partir de las redes neuronales el prototipo en el cual enlazamos, conectamos, nos damos like y establecemos nuevas redes de comunicación que hoy denominamos los dominios cognitivos, representando una de las redes sociales más eficaces. Por ello, ya no es más un código o un número o un valor cuantitativo el coeficiente intelectual, sino que es una serie de elementos que forman parte de la lógica adaptativa, la capacidad de resolver problemas, la plasticidad, la capacidad también para integrarnos a este proceso que representa plasticidad estructural y funcional. Incluso Kant lo denominaba también que la incertidumbre y la capacidad de soportarla forma parte también de la inteligencia, que es lo que observamos en escenarios inciertos. Ante estas condiciones, no obstante, seguimos manejando los criterios cognitivos básicos desde los griegos, seguimos haciendo la heurística y la hermenéutica, es decir, saber dónde buscar y saber interpretar los textos. Y hoy tenemos la herramienta de un sistema digital que hemos incorporado a la salud digital o a la salud médica o el e-health, que nos permite entonces complementar esta información justamente para que ese discernimiento trascienda en la toma de decisiones. De tal manera que el Homo sapiens ha evolucionado entre los términos etimológicos de su origen, entre la búsqueda eterna del asiento del alma, la correlación con la parte más elevada del individuo, pero también con toda una serie de experiencias perceptuales, cognitivas, analíticas, de tal manera que estamos en una nueva perspectiva del presente y el futuro del Homo Cyber Sapiens. Cuando hablamos de algoritmo, inmediatamente pensamos que se trata de un código muy actual.
No obstante, hay que recordar que existen evidencias de que el concepto fue descrito desde hace muchísimos años y que forma parte de esa secuencia finita de pasos estructurados para resolver un problema. Cuando logramos sistematizar estos procesos es cuando empezamos a hablar de inteligencia y que hemos requerido en el curso de la historia de algunos artificios, apoyos o elementos adicionales como el ábaco, el Napier, la calculadora de Pascal, que han contribuido, en todo caso, a acelerar la velocidad de estos procesos de reflexión en la cognición humana. Hoy tenemos dispositivos que, comparado con la supercomputadora que podía ocupar casi la mitad de este habitáculo y pesar cerca de 20 toneladas con limitada capacidad de procesamiento y de información, pues es muy superada por un dispositivo que todos cargan en este momento en sus bolsillos. Y esto significa que el precedente tiene una historia si hablamos de esto que en su momento Alan Turing describió como el problema para decidir, que sigue siendo utilizado en su descripción original en alemán porque viene justamente de una descripción que propuso Leibniz. De tal manera que este reto, que es como uno de los paradigmas que siguen vigentes en los lenguajes digitales, sigue siendo justamente la búsqueda de estrategias a través de un algoritmo que through an algorithm that can explain a theorem, and that as of them we can to solve a specific problem. It is important to warn that Alan Turing was in the autistic spectrum. So this speaks about how a disruptive mind could see what normal minds did not see. And this is part of this plus that deserves to be the first thing in one of the topics that we're mentioning, mental health and the implications it has for artificial intelligence. Where algorithms are part of our everyday lives, there's a big number of information that no alcanzamos a leer o a discernir toda la información que se está publicando cada minuto respecto a esta temática, lo que hace entonces necesario, pues entonces mantener por un lado una postura de reflexión crítica, pero por otro lado también una postura precautoria en referencia a la validez y a la certidumbre de este tipo de información. La promesa de mercadotecnia de la inteligencia artificial se jacta de ser incluso más rápida que la inteligencia humana en términos de sus procesos, y no ha sido la excepción la incursión que esto representa para el caso de la toma de decisiones en áreas biomédicas. Un sistema algorítmico sustentado en lenguajes o modelos de lenguaje que cada vez evolucionan de forma más continua, da cuenta de cómo esto se ha abierto al mercado del consumo y todos los días tenemos nuevos sistemas y nuevos códigos de lenguaje que bajo la estrategia generativa y la competencia de los de enfrente, pues entonces es una escalada constante de nuevas herramientas sobre este tipo de propuestas. Para el caso de la incursión que representa en el caso de las ciencias médicas, pues es la promesa de que tenemos la medicina en el bolsillo de la bata, que tenemos capacidad de resolver una gran cantidad de dudas de información en la visita con el paciente o de forma inmediata, y que de la misma manera tendríamos que replantear lo que en algún momento ya postuló el profesor Pascal Bornet, de que finalmente el ser humano y la inteligencia humana es irreemplazable. De manera que el equilibrio no se trata de una postura antiprogresista de la importancia que tiene el desarrollo tecnológico en el caso de la biomedicina, pero sí de ponderar un punto de equilibrio entre el riesgo y el beneficio, que si en esta lista proponemos un solo valor diferencial, podemos señalar el ejemplo de la interacción con el medio ambiente o simplemente los valores éticos y morales que no pueden ser, para no entrar en el desglose de toda la tabla, que no pueden ser hasta el momento sobrellevados o procesados tal cual lo hace desde la postura del pensamiento crítico y reflexivo la inteligencia humana. Una gran cantidad, estas las pasaré muy brevemente porque es un collage de imágenes de toda la invasión de información y de promesas que hay a propósito.
en el tratamiento y afinar los recursos diagnósticos, en mejorar la habilidad visual de lo que no vio el radiólogo o no vio el patólogo, en demostrar que existen posibilidades y rutas críticas para tener diagnósticos de manera más oportuna, y que cada una de estas épocas que han sido marcadas en la evolución del desarrollo de los modelos de lenguaje en inteligencia artificial, pues contrastan con información que está publicándose permanentemente. La semana pasada, describir cómo las heterotopias se pueden identificar o las displasias que no se vieron en una resonancia convencional, y definir los focos epileptógenos, como también en el texto que está en su parte inferior del lado derecho, que es toda una descripción técnica que parece que la hizo un cirujano experimentado, pero la hizo un ChatGPT. Esto entonces es lo que nos lleva a uno de los primeros retos, en donde esa caja de resonancia también ofrece ciertas limitaciones que requieren de un análisis crítico, y que a partir de ello, si bien hemos desarrollado enormes avances, sobre todo en el desarrollo de dispositivos neurotecnológicos, que implantados pueden mejorar la capacidad del lenguaje en una enfermedad neurodegenerativa, mejorar el dolor, activar los movimientos motrices en las extremidades, o implantarlo como lo ha hecho ya la industria comercial en algunos sitios, en donde a los 6 meses de uno de los primeros implantes. No podemos estar ajenos a el rol que esto representa en lo que es la incursión no solamente en el escenario biomédico, neurotecnológico o biotecnológico, sino también en uno de los elementos que están teniendo un impacto muy importante, lo que ahora denominamos los neuroderechos, la capacidad de confidencialidad y mantener y preservar esta información que ahora podemos tener acceso de forma directa a ella, o en el escenario de lo que se refiere a la integridad científica, en donde ahora ya existe la promesa de que un comité pues puede aprender a partir de inteligencia artificial las rutas críticas para tomar decisiones, o bien considerar que también existen aquí alucinaciones, parafraseos, sin haber exceso de dopamina, pues también existen elementos alucinatorios que ya se consideran como tales y que pueden dificultar la claridad de esa línea entre la verdad y la certidumbre científica ante este evento desbordado de datos. Para el caso de la integridad científica, la alerta apareció cuando aparece en Nature un autor no humano, en donde aparece dentro de las referencias bibliográficas. Por ello, los comités de revistas médicas han propuesto también medidas de precaución al respecto, y esto que ustedes ven que fue aprobado por el comité editorial, pues se identificó que era el mismo lenguaje sistemático de un modelo de ChatGPT. Por ello nos enfrentamos en los últimos 10 años a una de las mayores retractaciones científicas en la historia. No obstante esto, en el término de la comunicación coloquial también ha habido modificaciones y hemos tenido que replantear las formas en que comunicamos incluso emociones. Una emoción transfiere emociones o percepción al menos de estas emociones en los jóvenes, lo que puede generar conductas disruptivas o modificaciones en los patrones que tienen un impacto o una influencia cultural. Este es un último ejemplo para ya terminar, en donde los usuarios de los servicios de salud demostraron mayor satisfacción cuando sus preguntas las respondía el ChatGPT, en comparación con cuando las respondía el médico de la consulta externa. Y esto habla entonces de cómo existen otros elementos que en la parte creativa, o en esta imagen que publica la profesora Rebecca Sachs del Tecnológico de Massachusetts, que habla de la empatía y la sincronización cerebral, cómo por fortuna esto es inherente a la inteligencia humana, a la cognición, y esta empatía emocional y la empatía cognitiva no puede ser hasta el momento emulada por la inteligencia artificial. Medidas precautorias han sido señaladas por las grandes instituciones. En todo caso es estar atentos y alertas a evaluar esa certidumbre, y forma parte de lo que he publicado en algunos textos sobre la neuroética. Hoy conocemos las partes involucradas en el comportamiento ético en el lóbulo frontal,
También conocemos los códigos deontológicos de cómo debemos comportarnos los cerebros que estudiamos al cerebro. Y finalmente, en la era del desarrollo tecnológico, lo que se ha postulado como neurociberética, al menos como una llamada de atención para estar atentos a la influencia de este tipo de dispositivos. En la medida en que la salud cerebral se vincule con la salud mental, ya no solamente estaríamos en términos privativos de lo que es la salud mental, de que no es enfermedad, sino de que la persona tenga la capacidad de disfrutar con plenitud todas las condiciones en la vida, como lo señaló oportunamente la doctora Wop, y que esta erosión que está ocurriendo en términos de integridad merece una revisión para discernir los datos, la información, el conocimiento, los datos anecdóticos, la sabiduría o incluso identificarla de muchos de los elementos conspiracionistas que hoy invaden la información de las ciencias médicas. Esto es la conexión final, la última diapositiva sobre la ética, en donde una persona en condición terminal acude con apoyo a observar los cuadros que eran de su interés en esta última etapa de su vida, que forma parte de esta parte de la empatía y que tendríamos en todo caso que tomarla en cuenta antes de que el cerebro original quede como un recurso de museo. Muchísimas gracias por su invitación y por su atención.